Y me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Víctor Martínez. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Perdone que nos retrasamos en la conversación, pues 24 minutos, pero es que estábamos ahí una plática pues muy nutritiva acerca de unos personajes que van muy ad hoc con la política mexicana y pues nos picamos. Así es que bienvenido, doctor. Disculpe. Buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. No, la verdad es que disfruté esa. Yo comento que debe ser una tertulia, motivo de tertulia ahí en Tierra Adentro. Será muy bueno hacer algo Órale. semejante. Sí. Tenemos que hacerlo. Pues mi querido doctor Víctor Martínez, médico internista del Hospital Ángeles. Doctor Víctor Martínez, pues ayer comentábamos un poquito esta nota que salió pues en medios nacionales e internacionales. La farmacéutica Pfizer con su vacuna anti-COVID, pues ahora está haciendo ya una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos y parece ser que ya también a varios gobiernos en la Unión Europea, en donde ya está solicitando pues que se autorice la vacuna para niños de 5 a 11 años. Y comentábamos hace un rato, doctor Víctor Martínez, como usted sabe, acá en Pie de Página y Rompeviento TV, en este espacio informativo Momentum, pues tomamos la decisión de respaldar y apoyar esta campaña de vacunación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Salud. Pero este asunto de ahora vacunar a niños de 5 a 11 años, pues esto sí nos ha generado mucha preocupación, en mi caso hasta indignación, ya lo comentarán ustedes, Alberto también, pero a mí sí me provoca mucha indignación hasta dónde se puede llegar por cuestiones de dinero, afectar de alguna manera o posiblemente a niños y niñas de 5 a 11 años. ¿Qué decir, doctor Víctor Martínez? ¿Está bien que se vacune a niños de 5 a 11 años? Sí, no y por qué. Mira, de hecho te mandé ahí un material, no sé si podemos aplicarlo. Sería bueno ver la primera diapositiva, que es el informe epidemiológico de la situación de la COVID hasta julio de este año. ¿Me das la que sigue, por favor? Aquí nosotros lo que vemos es el dónde está posicionado la mortalidad por COVID en estos pacientes aquí pusimos menores de 1 año, de 1 a 4 años, pero es muy semejante hasta los 20 años. Realmente es muy baja la mortalidad. Digo, obviamente cualquier muerte es una tragedia, pero tenemos que evaluar también el efecto colateral de las vacunas. No sé si me das la que sigue, por favor, Cris. Es Leonardo. Perdón, Leonardo, sí, estoy ahí visitando. Aquí lo que podemos ver, quiero resaltar el hecho de que los receptores que están en la membrana del virus y que es la entrada del virus a las células, en los niños, en los menores de 20 años, prácticamente son muy escasos. Eso no ocurre en los pacientes añosos y en los pacientes obesos y diabéticos, que tienen una gran cantidad de estas entradas, de estos receptores, porque es un receptor que el cuerpo produce para disminuir el efecto de la obesidad y de la inflamación que provoca la obesidad y la hipertensión. Entonces los niños, los jóvenes, prácticamente no tienen estos receptores, por lo mismo el virus, aunque hay una carga viral alta, no puede entrar a las células. ¿Me das la que sigue, Leonardo, por favor? En este caso, lo que estoy tratando de mostrar aquí es lo que ocurrió con la vacuna y que fue una buena estrategia vacunar a los pacientes de alto riesgo, los pacientes mayores de 20 o 30 años en adelante. Aquí está, lo que vemos es como en la tercera ola, si comparamos los pacientes intubados, en la primera ola fueron 6,000 y ya en la tercera ola fueron 977, ¿no? Los pacientes hospitalizados de 72,000 bajó a 14,000. Y ya en los pacientes hospitalizados, pues se redujo de forma sustancial la cantidad de pacientes hospitalizados e intubados, ¿no? Entonces, ese efecto, evidentemente, de la vacuna, porque fue en la tercera ola que ocurrió ya en julio o agosto, y ahí vemos cómo se reduce de forma importante las hospitalizaciones, las intubaciones y también la mortalidad. ¿Me das la que sigue?
Entonces, cuando revisamos ahí, esta es la frecuencia o la cantidad de pacientes que se infectan y que se hospitalizan, y vemos la parte, casi ni se nota, es porque está prácticamente pegado a lo que es la parte basal de la gráfica. Por edades, menores de 10 años, prácticamente es mínima la cantidad de pacientes que están documentados que se infectan. Es todo. En este caso es importante que nosotros hagamos énfasis en que los pacientes, los niños, pues, menores de 10 años, a veces no sabemos ni siquiera si ya se infectaron. Es muy común que los veamos en el consultorio a los padres y después les hacemos estudios a toda la familia. Resulta que los niños tuvieron ya el COVID y ni siquiera tuvieron síntomas, ¿no? Entonces, obviamente, pues no se les hacen pruebas a veces de antígeno, pero cuando hacemos anticuerpos, pues ya tienen anticuerpos. Esto quiere decir que ya se infectaron. Entonces, el tratar de vacunar o inmunizar a estos pacientes cuando tienen un riesgo muy bajo de complicarse, sería como querer vacunar a las personas, no sé, contra la rabia, porque a lo mejor te muerde un perro, ¿no? O sea, sería muy, muy poco probable. El punto importante es no solo el hecho de que no requieren ellos de inmunización, porque al final del día sus cuadros clínicos van a ser muy leves, sino además el hecho de que yo voy a poner una vacuna que aunque sea baja la incidencia, tiene efectos colaterales de enfermedades que sí son realmente graves, como el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? O como puede ser a lo mejor la trombocitopenia trombótica, o el síndrome de fuga capilar. O sea, son enfermedades que sí tienen una alta mortalidad o una alta morbilidad. Entonces, todas las vacunas, y uno de los principios que hay en medicina es, primero, no hacer daño. Ese es el principio básico. Y en segundo lugar es, ¿puedo yo aducir que para reducir o para inhibir o para quitar la COVID necesitamos vacunar a toda la población? Bueno, eso valdría si toda la población mundial estuviera vacunándose, pero ni siquiera eso es cierto, ¿no? Entonces, no hay un argumento justificable para vacunar a menores yo diría hasta menores de 15 años, pero bueno, digamos que de 10 para abajo prácticamente sería una maniobra realmente nociva más que efectiva para estos pacientes, ¿no? Sí, es la verdad que es muy preocupante y bueno, independientemente de toda la campaña que hay alrededor de este tema de las vacunas a menores de edad, doctor, que la única explicación que yo encuentro es que hay mucho dinero invertido ahí, la desinformación que existe, esta dentista que se convirtió de pronto en la experta, casi premio Nobel en virología, en fin, y que ahora mismo se ha insistido mucho con el tema de los amparos en México y que se ha esgrimido una y otra vez como una herramienta para decir que al gobierno de la República no le interesan los niños, cuando está comprobado pues que no la necesitan. Más allá de eso, y que los datos mismos, perdón, doctor, que hablan de la mortalidad en niños por COVID, pero que nadie o muy poquitos dicen que esos niños no murieron necesariamente por COVID, sino por una consecuencia de la enfermedad, por una comorbilidad. En fin, todo eso, doctor, ¿hasta qué punto eventualmente ya nos dijo que el riesgo es importante en niños de aplicar la vacuna Pfizer, pero hasta qué punto esto pudiera ser contraproducente, no sé, en el sentido de que pudiera haber algún rebote, de que la vacuna tuviera algún efecto, no sé, digamos, como se dice cuando tomas antibióticos y que te haces como colateral. inmune, te haces como inmune pues a la medicina y entonces necesitas dosis mayores para protegerte de algo que si no hubieras tenido tú el consumo de antibióticos, te hubieras bastado con una sola dosis. ¿Existe este riesgo de que podamos generar un problema mayor en ese sentido o nada más se limita al riesgo de los resultados que pueda haber contraproducente de una vacuna de este tipo, doctor? No, en realidad el hecho de usar dos dosis o tratar de bostear o amplificar la respuesta a la vacuna es básicamente porque hay muchos pacientes que en la primera dosis no desarrollan inmunidad, no desarrollan anticuerpos y por eso a veces hay que aplicar la segunda dosis. Sin embargo,
hasta el momento, y lo digo por finalmente los pacientes que uno ve todos los días, y uno siempre les pregunta si ya determinaron su inmunidad, su capacidad de defensa contra el virus, hablan a los vacunados y pues nadie lo hace, ¿no? O sea, poca gente realmente sabe que tiene que determinarse el nivel de anticuerpos después de vacunarse. Entonces, en este caso, a la pregunta que tú me haces, el ponerse una vacuna no va a desarrollar tolerancia, ¿no? Porque a veces lo que ocurre con los medicamentos se desarrolla tolerancia y hay que incrementar las dosis. No, Eso, sí. aquí pudiera estar, digo, desde el punto de vista de la inmunización o de la vacuna es tratar de desarrollar defensas contra un cuerpo extraño o contra un virus, una bacteria. Sin embargo, el punto es hasta dónde es necesario vacunarse. Es decir, sobre todo estas vacunas que están aprobadas de forma emergente, eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? La vacuna fue aprobada básicamente para reducir la mortalidad, que eso ya se logró, pues, ¿no? Ese objetivo ya está logrado aquí en México. La mortalidad por COVID se ha reducido de forma importante, ¿no? Independientemente de que hayamos aprendido algunas maniobras, algunos medicamentos, en fin, pero lo más relevante es que la inmunización ya hizo su efecto y no habría ni siquiera ya ahorita un motivo real para evitar el regreso a clases. O sea, ya está la mayor parte de la población inmunizada, sobre todo los de alto riesgo. Entonces, si los niños se llegaran a contagiar, pues la evolución de ellos en más del 90% de los casos va a ser benigna. Los únicos niños que están, digamos que justificado inmunizar, son aquellos que tienen enfermedades que los pueden exponer a tener un desenlace complicado o fatal, ¿no? Que creo que es finalmente parte de lo que comentaba el doctor Gatell en alguna de sus conferencias, decir, bueno, va a haber niños a los que sí hay que vacunarlos. Pero me parece que esta información o esta infodemia que está vigente ha provocado llegar al punto de ampararse para vacunar a un niño, ¿no? O sea, es algo que dice uno, oye, ¿de qué se trata? Esa es una influencia negativa, pues, en la población, ¿no? Sí, es hasta los niveles a donde hemos llegado. Doctor Víctor Martínez, a propósito de este tema de a quienes sí vacunar y a quienes no, para quien le está escuchando, doctor Martínez, quiero pensar en cualquier padre o madre de familia que tiene su hijo que va en kinder, en primaria, y dice, ¿debo vacunar a mi hijo o a mi hija o no? ¿Cuál es el criterio que tendría yo que tener como padre o madre para saber que ese hijo o esa hija que tengo, que está entre 5 y 11 o 12 años, no lo debo o sí lo debo vacunar? Y lo pregunto también porque parece que no, pero cuando la gente te está escuchando, doctor, por ejemplo, dice Macoy Alcaraz, gracias por esta entrevista tan interesante al doctor Víctor, le agradezco, Alberto, Ernesto, pues quieren vacunar a mi nieta de 3 años de edad, ¿no? Y digo, podrá la gente coincidir o compartir su punto de vista, doctor, o el nuestro, pero en términos técnicos y científicos, para usted, ¿por qué o cuándo una madre o padre tiene que tomar la decisión de si mejor vacunar a mi hijo o a mi hija? Ok, creo que es una pregunta importante porque hay pacientes, desafortunadamente, ya en la actualidad en México tenemos una tasa que va en incremento de obesidad, ¿no? Y de síndrome de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en gente, niños o en jóvenes. ¿Cuál es la tipo 2? La tipo 2 es en la diabetes que está asociada a obesidad, en la que encontramos que el paciente aumenta tanto de peso que desarrolla finalmente la diabetes por resistencia a la insulina. Son los niños típicos que tienen sobrepeso y están manchados del cuello o de los codos, ¿no? Porque ya tienen datos propiamente de resistencia a la insulina, que ya tienen un proceso inflamatorio y que entonces sí puede ser que tengan receptores AC2 y sí pueden complicarse, ¿no? Entonces, en este caso, a los niños que tengan obesidad, pues sí, tendría uno que revisar primero
si tienen ya anticuerpos, porque es probable que hasta se hayan infectado y ni siquiera lo sepan, ¿no? Entonces, si yo tengo duda en el caso, por ejemplo, mi nieto, yo digo, bueno, pues a ver cuánto tiene no inmunidad, ¿no? Y hacemos anticuerpos y resulta que él ya se había infectado y nunca tuvo síntomas. En este caso, pues ya no lo expondría yo a una vacuna. Si la vacuna tiene el objetivo principal de desarrollar inmunidad, no necesito vacunarlo para desarrollar una inmunidad que ya tiene. Entonces, la gente o las personas que tienen la duda de si enviar o no a su niño a la escuela, pues lo ideal es que sepan si ya tiene inmunidad, ¿no? Si no la tiene y el niño es un niño sano, que está, pues a lo mejor un poco de sobrepeso, delgado, que no tiene ninguna enfermedad pulmonar, no es asmático, no tiene una enfermedad desde el punto de vista inmunológico, porque hay niños que tienen deficiencias inmunológicas. Bueno, si no tiene ninguna enfermedad relevante, en realidad no tiene sentido vacunarlo, porque sabemos que aunque se infecte le va a ir bien, ¿no? Sin embargo, sí es conveniente siempre determinar si ya tienen o no anticuerpos circulando en su sangre, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, doctor. Sí. Sí. Y para completar esta pregunta, ¿con qué médico? ¿Un pediatra podría tener esta capacidad de determinar si un niño es necesario que se aplique o no la vacuna? ¿Hay que acudir a alguna instancia de más especialidad? ¿Qué tipo de exámenes se tendrían que hacer, doctor, por ejemplo? Sí, la realidad es que el pediatra regularmente tiene pues una idea muy clara de la inmunidad del niño, del estado de salud del niño, del crecimiento y desarrollo del niño, y él podrá decir, este paciente sí se puede complicar, sí tiene un proceso inflamatorio crónico y hay que tratar de ver o le corregimos el entorno para llevarlo a un peso ideal, o finalmente vemos si tiene anticuerpos, y si no tiene anticuerpos, tal vez tenga la disyuntiva de decir, ok, lo enseñamos a usar bien todas las medidas de prevención y finalmente tendrá que decidirse si se vacuna o no se vacuna. La verdad es que cualquiera de las vacunas que actualmente se están utilizando, están aprobadas, pues cualquiera de ellas tiene un efecto aceptable. Obviamente no están probadas en niños, ¿no? Por más que digamos estamos en estudios fase 3, o sea, no estamos hablando de que ya sea un procedimiento aprobado con evidencia, ¿no? Sino son realmente estudios que están a la mitad del camino. Entonces, realmente los niños yo creo que sí tenemos que irnos con pies de plomo y ser mucho más precavidos antes de someterlos a exponerlos al riesgo de una vacuna que podrán decirme, oye, pues que le dé un síndrome de Guillain-Barré es muy poco probable, pero si te da, créeme que empezamos a parir chayotes, ¿no? O sea, no se puede exponer si no es realmente pertinente y necesario, ¿no? Ya, Si usted, perdón. Sí, adelante, Si tú me adelante. dices, oye, es un paciente que tiene 60 años y tiene obesidad y es hipertenso y es diabético y no se quiere vacunar, bueno, ahí sí te diría, oye, eso es un error grave, ¿no? El paciente lo necesita, ¿no? Porque si le da el COVID, tiene altas probabilidades de morirse, ¿no? A que si un niño de 7 años que tiene su peso ideal, o sea, no tiene sentido, ¿no? Creo que ahí no tiene sentido. Ya, doctor Víctor, precisamente en esta línea de lo que estamos ahorita hablando y comentando con respecto de los niños, ciertamente, pues no sabemos qué efectos no se ha probado en niños y niñas esta vacuna y qué efectos, con base al conocimiento que tienen ustedes ahí en este trabajo tan detallado que han estado haciendo frente al COVID, posibles repercusiones que pueda tener un niño o una niña de ser vacunado. ¿Qué diferencia le hace ser vacunado o no vacunado, en este caso de un niño de 5 a 12 años? Yo creo que la diferencia más relevante es no el que le proteja de la enfermedad, sino más bien el que se pueda exponer, te vuelvo a repetir, a enfermedades como las que comentamos. Se ha visto un incremento en la cantidad de pacientes que han desarrollado inflamación del miocardio, o sea, del corazón, de miocarditis o pericarditis,
por efecto de la vacuna, ¿no? Y hay muchos otros efectos que definitivamente no hemos todavía terminado de ver, ¿no? Algo parecido, como diría yo, ¿qué pasa? Ahorita no sabemos qué va a ocurrir con los niños que estuvieron un año encerrados, ¿no? Que tenían 11, 10, 12 años, ¿cómo serán a posteriori, ¿no? Pero aquí pasa lo mismo, el efecto que vamos a tener de la vacuna sobre la gente que se ha inmunizado, pues vamos a irlo viendo todavía a través del tiempo. Lo único relevante es que estos niños, creo yo, mi opinión muy personal, es que no está justificado exponerlos al riesgo de una inmunización que todavía está, no en experimentación, pero todavía está demostrándose la evidencia de lo que puede en un momento beneficiar o provocar a largo plazo. Mencionaba usted el riesgo de que al momento de que se aplique una vacuna, no sé si solamente con la Pfizer, doctor, o con cualquier otra, a un niño de 5 años que no lo necesita, de 5 años en adelante, o a algunos papás que inclusive nos contaba el doctor López-Gatell, que hubo padres de familia que promovieron y jueces que otorgaron amparos para vacunar a niños de 2 años y que la Secretaría se lo dijo, aunque me metan a la cárcel no voy a aplicar esto porque es casi sentenciar a muerte a un niño de esa edad. Pero bueno, uno de los padecimientos que me llamó la atención que mencionó, doctor, que pudiera desarrollarse con la vacuna, e insisto, si es solo con la Pfizer o cualquier otra, es el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Ajá, es digamos, este síndrome o esta enfermedad la más probable que se desarrolle si se aplica una vacuna de forma inadecuada o es una más de las que pudiera haber, doctor. Y si nos explica un poco de qué es este síndrome, sí, claro. El síndrome de Guillain-Barré es casi siempre una respuesta inflamatoria del sistema nervioso periférico y daña las terminales nerviosas, a veces únicamente de miembros inferiores, pero puede llegar hasta los nervios que mueven la caja torácica para la respiración. Entonces hay pacientes que pueden tener una evolución muy agresiva, ¿no? Y sí causa parálisis, ¿no? Paraplegia, y puede causar finalmente la necesidad de que el paciente use ventilador todo el tiempo, ¿no? Y este tipo de reacción inflamatoria puede ser provocada por cualquier infección viral, ¿no? No es privativo de las vacunas. Hay pacientes que pueden tener una diarrea viral y pueden desarrollar Guillain-Barré, pero sí hemos visto que se asocia a vacunas, sobre todo de cuando se usan finalmente vacunas para virus, ¿no? Entonces, casi cualquier vacuna puede provocarlo, no es privativa de la de Pfizer, ¿no? Hay algunos efectos colaterales como la trombocitopenia trombótica, que esa sí es más específica de la vacuna de AstraZeneca, está más asociado a esa vacuna. Pero en realidad es el exponer estamos aplicando una sustancia a una gente sana. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Si yo voy a ponerle una sustancia química o biológica a una persona sana, ¿no? Entonces tengo el riesgo de provocarle algún daño y eso es lo que en teoría nosotros no debemos de provocar. Doctor Víctor Martínez, nosotros, como sabe, hacemos mucha cobertura en lo que toca a pueblos indígenas. Ahorita, por ejemplo, en la zona Altos, en la zona Selva y en la zona norte del estado de Chiapas, el registro de contagios es verdaderamente un escándalo. Hay, como siempre, un subregistro por parte del gobernador. Y hablando precisamente esta semana y la pasada con algunas personas de distintos municipios y comunidades, me dicen, Ernesto, está tremendo de pronto que no nos había llegado el COVID, pues ahorita está en todos los municipios, nos está generando muchos muertos, se está muriendo mucha persona, ni siquiera nos registran estos muertos, estas compañeras y compañeros, y hay jóvenes de 20 años, de 12 años, niños de 12 años, y jóvenes que también han perdido la vida. Esto me recuerda en la primera vez que fui a la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, encabezada esa conferencia por el doctor Gatell. Una pregunta que le hacía era en lo que tocaba a las personas con desnutrición. Y en pueblos indígenas, pues es prácticamente ley de vida la desnutrición.
¿qué impactos puede tener si no tiene estas comorbilidades que podemos tener acá en la ciudad, sobrepeso, diabetes, etcétera, pero hay una desnutrición severa? ¿Y qué hacer en estos casos, doctor Víctor, que está verdaderamente alarmante lo que está pasando en pueblos indígenas con respecto del COVID? Y no hay, de veras, no hay, lo llegamos a comentar un poco la vez pasada, pero ahorita en estos últimos 15, 20 días es verdaderamente alarmante lo que está pasando ahí, doctor Víctor. En este caso, creo yo que, como tú comentas, la desnutrición es un factor relevante, y creo yo que en el momento en que el paciente inicia con los síntomas, independientemente de la edad, tendría uno que mejorar sus condiciones, pues, de vida. Yo sé que eso es muy complejo y muy difícil, pero lo que sí se puede hacer es corregir o tratar de manejar durante el espacio de la enfermedad los requerimientos mínimos de proteína y de grasa y la reducción de carbohidratos, que eso es así como básico, ¿no? Porque a veces con el efecto de tratar de ayudar se usan muchos azúcares, y eso sí puede ser contraproducente aún en pacientes de bajo peso. Entonces, creo yo que ahí lo importante sería incrementar la ingesta de proteína y grasas poliinsaturadas, que habría que checar. Yo no lo sé, y a lo mejor ahí tendríamos que revisar. Es un área, como tú dices, muy castigada, y tendría uno que ver cómo son las condiciones para saber cómo se puede ayudar de una forma masiva, porque no es el hecho de a lo mejor de antibióticos y de poner antivirales que cuestan 80,000 pesos cada ampolleta, no, sino el ir sobre todo al decir cómo mejoro las condiciones físicas de este paciente para afrontar la enfermedad durante la enfermedad aguda, porque mientras lo hagamos más pronto, la evolución de inflamación pulmonar es mucho más baja. Entonces creo que ahí el factor nutricional, el factor alimentación durante la primera semana es básico. Yeah. Pues sí, pues doctor Víctor Martínez, yo de mi parte no tengo más preguntas, le quiero agradecer primero su paciencia por esperarnos casi media hora para la entrevista, y la información que siempre es muy útil y muy bien recibida en la audiencia, doctor. No, al contrario. Doctor Víctor Martínez, yo sí tengo otra última pregunta, y es para despedir, o más bien dejando la pregunta abierta. Estamos a 8 de octubre del año 2021, y lo pongo la fecha porque pues ya llevamos más de año y medio con el COVID. Al día de hoy, 8 de octubre, ¿qué mensaje estaría enviando también pues a la población mexicana o de otros países, porque afortunadamente también nos escuchan en otros países? ¿Qué mensaje enviar a la población con respecto del COVID? ¿Con qué se despediría dándole seguimiento a esto que ya hemos mantenido aquí en este programa? Ok, mira, yo creo que hay algunos puntos relevantes. El más importante es que cada uno de nosotros debería de tener la idea clara de cómo está mi protección contra el virus. Eso tiene uno que determinarlo. Tiene uno que saber si tiene anticuerpos. Ese es la primera punto importante. El segundo es que es muy importante tratar de mantener lo más bajo posible la ingesta de carbohidratos. No quiero decir que no los consumamos, pero sí tenemos que tratar de estar muy cerca del peso ideal, y si es posible reducir el perímetro de cintura. Debemos de estar abajo de 94 los hombres, abajo de 84 las mujeres, y eso lo logramos con la alimentación más alta en fibra, proteína y grasas poliinsaturadas, y pocos carbohidratos. Y el punto más importante es, sí es importante mantener todavía las medidas de prevención, pero si, y eso es una opinión muy personal, quiero subrayarlo, si yo ya tengo inmunidad contra el virus, el exponerme al virus, lo único que va a lograr es que se incremente mi producción de anticuerpos y se perpetúe esta inmunidad. Hasta el momento actual, y vuelvo a subrayarlo, esto es mi experiencia propia de todo este tiempo que hemos estado viendo pacientes con COVID, documentados pacientes de reinfección,
no he tenido uno solo. Y sí he tenido pacientes que han tenido problemas por, a lo mejor, un cuadro semejante a COVID después de la vacuna. Y tampoco he tenido muchos pacientes con efectos colaterales graves de la vacuna, estamos hablando de los adultos. Entonces yo creo que si no me he inmunizado y tengo factores de riesgo, debo de inmunizarme, eso no queda duda, debo de vacunarme. Creo que sería lo más relevante que podría yo poner sobre la mesa. Creo que al final de cuentas estamos ya muy cerca de que esto se convierta ya en una enfermedad controlable y que ya realmente las olas tan graves que hemos tenido de enfermedad realmente ya sean cada vez menos y de menor impacto. Ya, pues doctor Víctor Martínez, como siempre, un gustazo, gracias. Y la audiencia también, muchos agradecimientos de Colibrí, gracias doctor Martínez, Víctor Martínez Silva, Dosega Mondel, muchas gracias doctor, es la persona más centrada dentro de los medios de comunicación que he escuchado. En fin, son varios comentarios de la audiencia. Guadalupe Cruz, muchas gracias doctor por la información tan importante que nos proporciona y que es tan necesaria en tiempos de infodemia. Doctor, ya para despedir, en la última pregunta, en el último mensaje, en lo que toca con el tema central de esta entrevista, la vacunación a niños de 3 años a 12 años, si vacunarse o no vacunarse, para reiterar un poquito este tema que la audiencia sigue escribiendo ahí sobre a la cuestión de vacunar o no a su hijo. Si no tiene una enfermedad que pueda poner en riesgo su vida al adquirir el virus, no hay que vacunarlo. Y es una opinión personal, no hay que vacunarlo. Entonces, se puede consultar con su pediatra, pero si no hay ninguna enfermedad agregada, lo ideal, desde mi punto de vista, es no exponerlo al riesgo de la vacuna. Ahora sí, muchas gracias, Ernesto, doctor Víctor. Alberto, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Un placer. Hasta luego. Que os vaya muy bien. Gracias.